Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. ¡Feliz Pascua, amiguitos! ¿Qué tal estáis? Nosotros felices en este tiempo de Pascua. ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Aleluya! Os saluda Yolanda Gómez y conmigo están Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? ¡Bien! Bueno, ya estamos en primavera. Los días son más largos. La naturaleza está muy viva y todo está lleno de color. Así que si podéis, amiguitos, aprovechad para salir a dar un paseo por el campo o al aire libre. Lo importante, que respiréis profundamente y aprovechéis estos días. Y ahora vamos a ver qué tenemos preparado para hoy. Jesús ha resucitado y estamos alegres. A través de los discípulos de Emaús vamos a ver que Él está presente en nuestra vida cotidiana. Después vamos a compartir con vosotros algunas poesías que nos gustan y que tienen un significado especial. Y terminaremos con un cuento sobre una aventura increíble en una biblioteca, con Don Quijote y Shakespeare. Lo que importa no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a ello. Epícteto, filósofo griego. Querido Jesús, vengo a ofrecerte mi corazón, para que tú estés siempre cerca de mí. Quiero aprender a vivir como tú, haciendo el bien a todos, buscando la paz, trabajando por la justicia y llevando el amor de Dios a todas las personas, en especial las que más sufren. Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección a mi familia, a mis amigos, a mi escuela y a todas partes. Buen Jesús, que tu espíritu me guíe para vivir como nos has enseñado. Que así sea, Señor. Amiguitos, estamos celebrando la Pascua, es decir, la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, su resurrección tal como Él lo dijo. Y estos días estamos escuchando historias muy bonitas de cómo Jesús se aparecía a la gente, les daba esperanza y ánimos para seguir adelante. Y estos días descubrimos que Jesús resucitado está presente en nuestra vida cotidiana, incluso cuando no le reconocemos. Igual que ocurrió con los discípulos de Emaús. A ver, pensad un momento. ¿En alguna ocasión en la que alguien os ayudó sin que vosotros os dierais cuenta al principio? ¿Un profesor? ¿Un amigo? ¿Alguien de la familia? ¿Os habéis acordado de algún momento así? Bueno, pues a veces no vemos lo importante hasta después. Hoy queremos leer un pasaje del Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquí, San Lucas cuenta que el domingo de resurrección, 2 discípulos de Jesús se marcharon de Jerusalén hacia Emaús. Iban cargados de incertidumbre. Ellos habían oído ese anuncio de que Jesús vivía, pero todavía dudaban de la resurrección. Iban discutiendo entre sí y estaban tan centrados en su propia tristeza que eran incapaces de reconocer a Jesucristo en esa otra persona que caminaba junto a ellos. Les parecía pues un mero forastero. Sin embargo, Jesús les explica las Escrituras lleno de compasión y parte para ellos además el pan. Así enciende sus corazones y abre sus ojos para que puedan reconocerlo. Y entonces regresan con Pedro y los demás, llenos de alegría y seguridad. Venga, vamos a leerlo.
Ese mismo día, 2 de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido, y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle. Y les dijo: ¿De qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿Qué ha pasado? y le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo. Cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros esperábamos que él fuese quien redimiera a Israel. Pero con todo, es ya el 3er día desde que han pasado estas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado, porque fueron al sepulcro de madrugada y, como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: Necios y tardos de corazón, para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él hizo ademán de continuar adelante. Pero le retuvieron diciéndole: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro: ¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, Jesús se aparece a los discípulos con naturalidad, anda con ellos y conversa, y de alguna manera disminuye la fatiga del camino. Este pasaje del Evangelio, amiguitos, nos enseña a reconocer a Jesús en nuestro caminar. A ver, pregunta. Vamos a ver si Elena, Blanca, Nuria y Sonia me saben decir. ¿Por qué creéis que los discípulos no reconocieron a Jesús al principio? Porque si crees que se ha muerto, no esperas encontrártelo después. Uh-huh. ¿Y qué significa que les ardía el corazón? Que sentían el amor de Dios en ellos. Y ahora pensad, ¿en qué momentos de vuestra vida sentís que Jesús está cerca aunque no lo veáis? Pensad. ¿Y qué cosas os ayudan a reconocerlo? La oración, la familia, cuando vamos a misa, un gesto de cariño. Daos cuenta, amiguitos, cómo Jesús se hace presente en lo cotidiano, a través de una palabra amable, un perdón, una ayuda inesperada o un rato de paz. A ver, voy a haceros una propuesta, así que ahí, atentos, que os voy a proponer esto en el programa de hoy de la Hora Feliz. Voy a proponeros que os comprometáis esta semana, 7 días, que tampoco es mucho, a realizar un gesto concreto para reconocer a Jesús. Es decir, algo como... ¿Cómo le podemos reconocer? En las buenas acciones, ¿verdad? Pues ayudando en casa, sin que haya necesidad de que os lo pidan, reconciliaros con alguien,
rezar un momento al día. Bueno, eso seguro que lo hacéis normalmente, pero bueno, ya pensando un poquito más en reconocer a Jesús ahí, en ese momento de oración. O también, pues, animando a un compañero que está triste. ¿Qué? ¿Os animáis a esta propuesta? Seguro que sí. Venga, que estamos en Pascua y Cristo ha resucitado, así que recemos para que nos ayude a conseguirlo. Jesús resucitado, gracias, porque siempre caminas con nosotros. Aunque a veces no te reconozcamos. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para descubrirte en las personas y en los momentos de cada día. Quédate con nosotros y haznos mensajeros de tu alegría. Amén. Vive, vive, Jesús resucitó. Vive, Jesús resucitó. Vive, la Pascua ya llegó. Vive, tenemos que anunciar que Cristo es luz y vida en nuestro caminar. He resucitado, confía en mí. Estoy a tu lado, soy la puerta, soy la vida, soy camino, soy verdad. Jesús resucitó. Vive, la Pascua ya llegó. Vive, tenemos que anunciar que Cristo es luz y vida en nuestro caminar. Vive, Jesús resucitó. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Estimados pasajeros, reclinen sus asientos, quítense los zapatos y desabrochen sus cinturones, porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación. Esperamos que disfruten del viaje. Amiguitos, dentro de 2 días, el 23 de abril, se celebra el Día del Libro. ¿Y por qué? Pues porque justo en esta fecha, en el año 1616, murieron 3 grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Amiguitos, los libros nos acompañan, nos enseñan y nos hacen imaginar, pues como la poesía, que son palabras que podemos decir que realizan dibujos, música o emociones. Así que Elena, Blanca, Nuria y Sonia nos van a leer algunos poemas que a ellas pues les gustan mucho y tienen un significado especial. Yo os voy a recitar un fragmento de un poema de Antonio Machado, que si no sabéis quién es, era un poeta muy importante de la generación del 98. Nació en Sevilla y su obra más famosa es Campos de Castilla. El poema se llama Era un niño que soñaba, de el recopilatorio Parábolas 1. Era un niño que soñaba, un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar, y por la crin lo cogía, ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. A mí este poema me encanta y recuerdo que lo leí en un examen del cole y me gustó tanto que cuando acabé el examen le pregunté a la profe si me lo podía apuntar en el cuaderno para luego decírselo a mis padres. ¡Qué bonito, Sonia! Pues ahora vamos con Blanca. Yo os voy a recitar un poema del poeta español Juan Ramón Jiménez. Igual le conocéis por su obra tan famosa que es Platero y yo. Bueno, el poema es Iba tocando mi flauta. Iba tocando mi flauta a lo largo de la orilla
y la orilla era un reguero de amarillas margaritas. El campo cristaleaba tras el temblor de la brisa. Para escucharme mejor, el agua se detenía. Notas van y notas vienen, la tarde fragante y lírica iba a compás de mi música dorando sus fantasías. Y a mi alrededor volaba, en el agua y en la brisa, un enjambre doble de mariposas amarillas. La ladera era de miel, de oro encendido la viña, de oro vago el raso leve, del jarral de flores níveas. Allá donde el claro arroyo da en el río se entreabría un ocaso de esplendores sobre el agua vespertina. Mi flauta con sol lloraba a lo largo de la orilla, atrás quedaba un reguero de amarillas margaritas. Y este poema me ha llamado la atención porque cuando he leído que hablaba de una flauta, me estaba imaginando a un Juan Ramón Jiménez tocando la flauta como el flautista de Abelín. Pues la verdad es que sí, muy bonito poema, Blanca. Y ahora vamos con el de Elena. Pues yo os voy a leer un poema cortito de Rafael Alberti, que es un escritor español de la generación del 27, que él nació en Cádiz, que es una ciudad con mar, y durante toda su vida le tuvo mucho cariño al mar y siempre lo echaba mucho de menos. Entonces escribió un libro con poemas sobre el mar que se llama Marinero en tierra, y este es uno de los poemas. ¡Qué altos los balcones de mi casa! Pero no se ve la mar. ¡Qué bajos! Sube, sube, balcón mío, trepa al aire sin parar. Sé terraza de la mar, sé torreón de navío. ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? Marineros, es la mía. Y a mí me gustó mucho porque fue de los primeros poemas de así escritores famosos que nos enseñaron en el colegio. Qué bien, qué buena es la poesía. Y ya vamos con el poema de Nuria. ¿Qué nos traes para hoy? Pues yo os voy a hablar de un poema de Gloria Fuertes, que fue una poetisa española de la generación del 50, nació el 28 de julio de 1917. Con todo se puede hacer algo, hasta con un cero, que parece que no vale nada. Se puede hacer la tierra, una rueda, una manzana, una luna, una sandía, una avellana. Con 2 ceros se pueden hacer unas gafas, con 3 ceros se puede escribir yo os quiero, que me parece muy bonita porque le da valor a todo. Pues sí, muy sencilla, pero muy bonita. Gloria Fuertes escribía poemas muy chulos. Muy bien, amiguitos. ¿Y vosotros qué tenéis? ¿Algún poema especial que os guste mucho? Y bueno, pues si queréis compartirlo, nos podéis escribir al programa, el email, lahorafeliz2, el 2 con número, @radiomaria.es. Pues ya sabéis, amiguitos, los libros son como casas donde viven historias. Y por eso os invitamos, celebrando el Día del Libro del 23 de abril, os invitamos a abrir un libro, por lo menos para dejar que las palabras os hagan cosquillas. Aquí solo vendemos unos pequeños objetos rectangulares que se llaman libros. Requieren un poco de esfuerzo por tu parte y no hacen bip, 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 como las maquinitas. Ya sé lo que son los libros. Yo también tengo un montón de libros en casa. Ya te veo. No, La Isla del Tesoro, El Último Mohicano, El Mago de Oz, El Señor de los Anillos, 20.000 legos de viaje submarino, Tarzán de los monos... Para. ¿De qué trata ese libro? Oh, es un libro muy especial. Pero, ¿de qué trata? Escucha, tus libros son inofensivos. Mientras los lees, puedes convertirte en Tarzán o en Robinson Crusoe. Claro que sí, por eso me gustan. Era medianoche en el bosque de los aullidos. El viento silbaba entre las copas de los árboles milenarios. De repente, algo enorme avanzó causando un gran estrépito en la misteriosa espesura. ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María. Chiqui Historias. La biblioteca que se despertó el 23 de abril.
En la vieja biblioteca del barrio, justo cuando el reloj marcó las 12 de la noche del 23 de abril, ocurrió algo que solo pasa una vez al año. Los libros se despertaron. Primero bostezó un tomo enorme de tapas marrones. Era Don Quijote de la Mancha, que se estiró como si llevara siglos dormido. ¡Santo cielo, Sancho! Ha llegado el día del libro. Es hora de vivir una nueva aventura. Desde una estantería cercana, un libro más delgado respondió con acento inglés. ¡Aventura! ¡He oído aventura! Era Shakespeare, que siempre hablaba como si estuviera en un escenario. ¡Pues que empiece la función! Los dos libros saltaron al suelo. A su alrededor, los demás libros se despertaban también. Cuentos, atlas, cómics, poesía, todos murmuraban emocionados. Por el libro de... Pero algo extraño sucedía. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta y por la rendija entraba un viento frío que no era normal. Shakespeare, ajustándose una capa imaginaria, dijo: Eso no me gusta. Parece el viento de una historia que aún no está escrita. Pues vamos a escribirla nosotros, exclamó Don Quijote, levantando una regla de plástico como si fuera una espada. Los dos libros salieron al pasillo. El viento los empujó hasta la sala infantil, donde había un gran libro abierto en el suelo. Era un libro en blanco, sin dibujos ni palabras. Shakespeare preguntó: ¿Quién ha dejado aquí un libro vacío? No está vacío, respondió Don Quijote, acercándose. Está esperando una aventura. De pronto, las páginas comenzaron a brillar. Un remolino de luz envolvió a los dos libros y en un parpadeo se encontraron dentro del libro misterioso. Estaban en un bosque lleno de letras gigantes que colgaban de los árboles como frutas. Cada vez que una letra caía al suelo, se convertía en una palabra que corría como un animalito. Por mi honra, nunca había visto palabras tan vivas, dijo Don Quijote, y Shakespeare añadió: Ni yo un escenario tan perfecto. Aquí podemos crear cualquier historia. Pero entonces escucharon un rugido. Entre los árboles apareció una enorme palabra hecha de letras torcidas. M-I-E-D-O. Shakespeare gritó: ¡Un monstruo de miedo! ¡A la carga!, respondió Don Quijote. El caballero avanzó con su regla espada, mientras Shakespeare recitaba versos que hacían temblar las ramas. Pero el monstruo crecía y crecía, hasta que una voz infantil resonó desde fuera del libro. ¡No tengas miedo! ¡Es solo una palabra! Era una niña que había entrado temprano a la biblioteca. Al ver el libro brillante, lo había tocado sin querer. Su voz atravesó las páginas como un rayo de sol. El monstruo se encogió y desapareció, convertido en un pequeño miedo minúsculo que salió corriendo. Don Quijote y Shakespeare se miraron sorprendidos. Dijo Shakespeare: Los niños siempre saben cómo cambiar una historia. Cómo vencer gigantes, añadió Don Quijote. El libro misterioso se cerró suavemente y los devolvió a la biblioteca. La niña los miró con los ojos muy abiertos. ¿Sois de verdad? Somos libros y hoy es nuestro día. La niña sonrió. Entonces, ¿me contáis una aventura? ¡Claro que sí! Y así, aquel día del libro, la biblioteca vivió la mejor aventura de todas, la que empieza
cuando un niño abre un libro y deja que las palabras despierten. ¿De verdad puedo escribir lo que quiera? Como si escribes ir al espacio. ¿Y luego lo haremos juntos? No. Yo también quiero. ¿Y yo? Estás escuchando Radio María. Llegamos al final del programa con la alegría de Jesús resucitado, haciéndose cercano como a los discípulos de Maús. Él está a nuestro lado cada día. Solo tenemos que abrir nuestros ojos para encontrarle, amiguitos. Aprovechad algún momento del día para leer la Biblia, algún pasaje. O como va a ser el día del libro, pues también podéis leer alguna historia bonita, alegre, que os haga reír y vivir aventuras. Hay muchos mundos por descubrir en cada libro. Y nada más por hoy. Solo recordaros que nos podéis escribir para contarnos qué libro es el que más os gusta, por ejemplo, o enviarnos algún cuento que vosotros mismos hayáis escrito, o algún poema, ese poema que tanto os gusta como aquí hemos leído. Así que os recordamos, el email del programa es lahorafeliz2@radiomaria.es. O nos podéis escribir por carta, y esta es la dirección postal. Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Y en el sobre tenéis que poner que es para Radio María, La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y os recordamos, como no, que también podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, entrando en radiomaria.es, en la página web. Ahí podéis buscar todos los podcasts y entre todos los programas que hay, entre ellos Muchas Horas Felices, está el nuestro, el de Yolanda Gómez. Y también le podéis enviar este enlace pues a vuestros familiares o amigos por si queréis que lo escuchen y se diviertan como vosotros. Bueno, pues gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por compartir con nosotros esos bonitos poemas. De nada y adentraos en la lectura. Pues nos volvemos a encontrar dentro de 4 semanas, si Dios quiere, que ya será el martes 19 de mayo a las 8:30 de la tarde, 1 hora antes en Canarias. ¿Y vosotros sed buenos? Sí se puede. Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.